Buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Andrés Espíritu, profesor del curso de filosofía. Bueno, y el día de hoy vamos a desarrollar pues un nuevo tema de nuestro curso de filosofía. Para ustedes, chicos, pues del ciclo anual UNI, Academia César Vallejo. Y bueno, vamos a desarrollar lo que son las llamadas teorías epistemológicas, ¿bien? También conocidas como las teorías de la ciencia. Bueno, recuerden ustedes que la epistemología es la disciplina filosófica que trata sobre el fundamento del conocimiento científico. Claro. Bueno, en el siglo XX van a aparecer una diversidad de teorías epistemológicas que van a abordar una diversidad de temas relacionados con el conocimiento científico. Por ejemplo, las características del conocimiento científico, la forma como clasificamos a las ciencias, cuál es el método también usado en las ciencias, cuál es el criterio para poder demarcar lo que es ciencia o pseudociencia, y también algunas teorías o propuestas acerca de cómo se debe entender a la ciencia. Bueno, algunos de estos temas vamos a abordar nosotros en esta clase pues virtual sobre las llamadas teorías epistemológicas. Y bueno, abordaremos nosotros a dos autores que estamos viendo nosotros acá. Pues tenemos en este lado pues al filósofo austriaco Karl Popper, considerado pues uno de los más importantes filósofos de la ciencia del siglo XX. Pues vamos a conocer su teoría conocida con el nombre de racionalismo crítico o también llamada falsacionismo. Y en este lado tenemos al filósofo norteamericano Thomas Kuhn, quien plantea una teoría acerca de los modelos de ciencia o paradigmas en un libro llamado Sobre las estructuras de las revoluciones científicas. Bueno, entonces, sobre ambos autores, sus ideas centrales, vamos a ocuparnos nosotros en esta clase virtual de filosofía. Bueno, vamos a iniciar entonces con el llamado racionalismo crítico de Karl Popper. Bueno, pero antes es importante explicar o recordar lo que es una teoría epistemológica como la del neopositivismo, ¿no? Recuerda que el neopositivismo es una teoría que aparece a principios del siglo XX en un círculo de estudios llamado Círculo de Viena, conformada por una diversidad de físicos, filósofos, matemáticos, quienes todos estaban interesados por los fundamentos del conocimiento científico. Consideraban que esos fundamentos se encontraban de alguna forma en un libro llamado, pues, Tratatus Lógicos Filosóficos, que había sido escrito por Ludwig Wittgenstein, ¿no? Este grupo de físicos, filósofos y matemáticos, pues se agrupó en un círculo de estudios conocido con el nombre de Círculo de Viena. Bueno, ellos tenían una pregunta importante que buscaban resolver, es ¿cuál es el criterio para determinar lo que es ciencia o pseudociencia? Porque en esa época, pues, aparecían en los congresos, conferencias, charlas, en las universidades, institutos, pues, europeos, una diversidad de propuestas, ¿no? Sobre diversos temas, astronómicos, matemáticos, físicos, químicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos. Bueno, el tema es saber cómo determinamos si lo que nos están informando o proponiendo, ¿no? En alguna conferencia o charla o libro también, es científico o no lo es. Bueno, ellos buscaron un criterio justamente basándose en las lecturas que tuvieron de este autor Wittgenstein. Y bueno, llegaron a la conclusión que un enunciado, ¿no? Que está componiendo una teoría, una doctrina sobre la realidad, sobre el mundo, pues, es científico cuando puede ser verificado empíricamente. Bien, por ejemplo, si decimos que la Luna es un satélite natural que orbita el planeta Tierra, esa oración es verdadera o es falsa. Es verdadera si efectivamente está comprobado en los hechos a partir de pruebas empíricas y demostraciones lógicas matemáticas, efectivamente
es verdad. Bueno, y si no cumple eso, entonces es falso. Bien, entonces, ese es un enunciado científico. Los enunciados científicos se caracterizan por ser verificables. Podemos determinar su verdad o su falsedad. Claro, pero por ejemplo, si nos dicen que en el centro del universo existe una fuerza divina que le da cohesión y orden a todas las cosas, entonces ese tipo de enunciados es inverificable y nosotros no podemos determinar pues si es verdadero o es falso. Realmente no tiene sentido, como también ya lo decía Wittgenstein en su Tractatus Logicus Philosophicus, ¿no? Por lo tanto tiene que ser rechazada ese tipo de enunciados y la teoría, pues, que lo propone tiene que ser considerada como pseudocientífica. Bien. Entonces, esto es en síntesis lo que propuso esta corriente filosófica de la ciencia que antecede al racionalismo crítico, que lo vamos a hallar en este gran pensador austriaco llamado Karl Popper. Es más, Karl Popper se afirma que era parte de este círculo de Viena, pues porque conocía a los representantes más importantes de esta propuesta filosófica y que los había leído, los había estudiado, pero justamente a partir de sus lecturas y estudios él comienza a refutarlos. Y va a ser considerado por los miembros del Círculo de Viena como uno de sus grandes críticos, unos grandes cuestionadores, claro. Y lo va a hacer justamente de una postura que vamos a darnos cuenta que va a ser opuesta al, pues, al neopositivismo. Una postura que va a poner como énfasis la capacidad de razonar críticamente sobre algo, de evaluarla, de analizarla, de cuestionarla. A diferencia de los neopositivistas, pues, que se basaban, pues, en la verificación empírica. Bueno, entonces ahora sí podemos abordar ya a Karl Popper, filósofo austriaco, que podemos nosotros ubicar su nacimiento, ¿no? Entre el año de 1902 al 1994. Muy bien. Y bueno, entonces, él plantea lo que se llama una epistemología evolucionista, eso vamos a explicarlo mejor, pues, en la medida que avancemos con la exposición, y lo consideran también una concepción falibilista, en el sentido, pues, que es una concepción donde va a haber un criterio, ¿no?, de demarcación de lo que es ciencia o pseudociencia, que tiene mucho que ver con la falsedad. Y esto ya lo hemos explicado, que es realmente un crítico, un cuestionador de esta corriente filosófica que lo antecedió y que se desarrolló a principios del siglo XX, que es el llamado neopositivismo. Bien, Popper escribe una diversidad de textos. Bien, tenemos ahí la lógica y la investigación científica y conjeturas y refutaciones. Bueno, entonces esto como una presentación general entonces del autor, de en quien vamos a abordar nosotros sus más importantes teorías sobre la ciencia. Muy bien. Ahora, podemos hallar nosotros en el pensamiento de Popper dos etapas, bien, que están relacionadas con las publicaciones que tiene, ¿no? Una es la etapa, pues, de la lógica y la investigación científica del año 34, bien, y otra es la etapa, pues, de conjeturas y refutaciones y conocimiento objetivo, que es ya de su segunda etapa, la etapa de su madurez, podemos decir. La primera etapa, él, como muchos también de los filósofos de la ciencia de su época, consideraba que la física era el modelo de ciencia, pero que la física ha alcanzado un alto desarrollo, ¿no? Un alto desarrollo, pues, que se basaba, ¿no?, en un estudio matemático, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Obviamente a partir de observaciones y experimentos. Claro, pero una explicación racional del mundo, donde se ven descubierto principios, leyes y regularidades en la naturaleza. Bueno, pero eso fue su primer momento. Vamos a encontrar ahora el segundo momento, donde pues él, más que pues considerar a la física como modelo de ciencia, más bien lo considera también a la biología, que es una ciencia mucho más compleja, claro, ¿no? Y que tiene como presupuesto una teoría que se estaba desarrollando desde finales del siglo XIX, que es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Claro.
Entonces, él propone como modelos a estas dos grandes, podemos decir, materias científicas, ¿no? Como la física y la biología. Bien. Ahora, él se hace acá algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo funcionan realmente las teorías físicas? Porque ellas nos conducen a un aumento efectivo del conocimiento. Claro, porque justamente uno de los temas de estos filósofos de la ciencia es cómo apoyamos nosotros, pues, al desarrollo del conocimiento científico en nuestros países, ¿no? Y en Europa, en el mundo en general. Claro, ¿cuál es el criterio, o cuál es el método, o cuál es el protocolo, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para justamente llegar a un conocimiento científico que permita, pues, el desarrollo, el progreso, el avance de la humanidad? Bueno, entonces, acá Karl Popper nos podría decir, ¿no? Podemos aceptar la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia. Pero podemos decir, a ver, ¿todos los cisnes son blancos? Bueno, la experiencia nos habla de que este cisne es blanco, este otro cisne es blanco, este otro cisne es blanco, pero no podemos decir que todos los cisnes son blancos. Claro, por eso dice, ahora, y esto es algo interesante de aclarar, porque generalmente en las ciencias, cuando se hablan de leyes, por ejemplo, en la física, en la química y en la biología, se considera que son leyes universales, o sea, que sean válidos en todas las situaciones, ¿no? Cosa que de antemano lo está poniendo en tela de juicio, pues Karl Popper. Eso dice acá, ¿no? Por eso podemos justificar con la experiencia el enunciado, todos los cuervos son negros. Claro, por ejemplo, en el neopositivismo, si nos planteaban una tesis de ese tipo, entonces lo más probable es que buscaremos verificar si es cierto, ¿no? Si los cuervos son negros. Vamos a lugar A, cuervo negro, lugar B, cuervo negro, lugar C, cuervo negro, lugar D, cuervo negro, y así de repente pasamos varios años comprobando que efectivamente los cuervos tienen este color. Pero, ¿qué es lo más sensato en ciencia? Diría Karl Popper. ¿Estar verificando empíricamente cada caso o más bien someterlo a evaluación, someter a crítica los hallazgos que estamos encontrando? Esa es una diferencia con lo que planteaban los neopositivistas, que se basaban más en un razonamiento inductivo, ¿no? En estar repitiendo constantemente pues las mismas experiencias para llegar a una conclusión general, es que se podía considerar como como un enunciado universal, cosa que Karl Popper rechaza. Porque dice pues él, ¿no? Por ejemplo, observo un cuervo, otro cuervo, y así quizás n cuervos, ¿bien? Pero podría decir, todos los cuervos son negros, podemos decir ciertos, y en la medida que encontremos más casos, podemos decir que hay una mayor probabilidad de que los cuervos tengan ese color. Pero también es posible, pues, que en este mundo encontremos un cuervo que no sea de ese color, ¿sí? Claro, y entonces ya no podremos afirmar con contundencia que todos los cuervos son negros, pues, ¿no? Bien, entonces rechaza esa tesis, pues, claro. Basta con que encontremos un contraejemplo y entonces ponemos en cuestionamiento esta tesis, por ejemplo, de que todos los cuervos son negros. Y entonces, él lo que está encontrando acá en su crítica, pues, a la corriente neopositivista, es que no hay una relación simétrica entre la verificación empírica, o sea, en comprobar si un enunciado es verdadero a partir de la experiencia que puede repetirse, y la refutación. Realmente son dos formas de entender, ¿no? Cómo se debe hacer investigación en las ciencias. Por ejemplo, otro caso más, ¿no? Todos los planetas giran en una órbita elíptica. La Tierra gira siendo la Tierra un planeta, gira en una órbita elíptica. Hecho que justifica o corrobora la ley o la teoría. Claro. En cambio, el planeta X no gira en una órbita elíptica, hecho que refuta o falsea la ley o teoría. Claro, el enunciado de la ciencia es todos los planetas se caracterizan porque tienen una órbita elíptica. Bueno, la Tierra y el Saturno o Marte son planetas, pues, si tienen un movimiento, pues, regular, elíptico, pues, orbitando una estrella. Los objetos observados lo único que están haciendo es comprobar o verificar, como hacían los neopositivistas,
que el enunciado, ¿no? Dado en la ley científica es verdadero. Pero, dice Popper, para un mejor desarrollo de la ciencia, más que estar verificando los mismos casos, el asunto más bien es encontrar, por ejemplo, un planeta X que no gira en una órbita elíptica, de tal manera que podamos nosotros refutar a la tesis. Entonces, la ciencia avanza, sí. La ciencia no avanza por estar verificando lo mismo, sino lo que avanza es cuando se hacen conjeturas o hipótesis o tesis, y estas son objetos de refutación, de cuestionamiento. Entonces, así nosotros avanzamos. O bien la teoría o la tesis o la propuesta puede de repente superar, ¿no? A partir de, podemos decir, ampliar la investigación de que la tesis es cierta, o bien también puede ser rechazada, de tal manera que puede ser superada por otra tesis. Entonces, así avanzamos. Avanzamos, pues, decía Popper, pues por conjeturas, son las propuestas y las refutaciones. La refutación es también llamado falsación. Por eso que la teoría de Karl Popper es considerada también en algunos exámenes de admisión con el nombre de falsacionismo. Claro, haciendo alusión al criterio que usted está usándose. Bien, por ejemplo, a ver, en la época que vive Popper, pues se presenta, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? En una conferencia, una charla, escribe una diversidad de libros sobre su concepción de la conciencia. Este esquema, ¿no? Del ello, del yo, del super yo. Muy bien. Ahora, podemos decir que esta teoría psicoanalítica tiene, pues, contraejemplos. Bueno, podemos hallar el contraejemplo, pero ¿qué ocurre con el psicoanálisis? Todo lo que explicar, ¿no? No hay para ellos contraejemplos, ¿no? Todo puede ser entendido prácticamente a priori, ¿no? Por eso es que decía Popper, esta teoría, pues, no es científica, ¿no? ¿Por qué no es científica? Porque, pues, no se somete adecuadamente a la refutación, ¿no? Claro, ya de manera a priori responde. Como pasa también, pues, con algunas teorías marxistas, pues, también en su época, quienes todo lo explicaban a función, pues, del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, de la ley de la dialéctica, y que nada se podía escapar, pues, justamente a esta concepción general y universal del mundo. Entonces Popper diría, pues eso no es una teoría científica, pues las teorías científicas pueden y deben ser sometidas a refutación, de tal manera que podamos nosotros, en la medida que las sometemos a evaluación y a crítica, poder negarlas o poder superarlas. Muy bien. Entonces, para que sea una teoría científica tiene que ser falseable, tiene que ser refutable, ¿no? Por ejemplo, en esta época también se presenta la teoría, pues, de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, esta teoría pues ha tenido muchas observaciones, ha sido cuestionada de diversos ángulos, o sea, ha sido objeto de refutación, objeto de falsación. Y bueno, y en la medida que se investigaba, pues muchas de las observaciones han sido superadas, de tal manera que la teoría se ha fortalecido, se ha desarrollado, ha mejorado. Justamente ese es el papel de la ciencia. El papel de la ciencia no es aceptar de manera dogmática lo que propone un hombre de ciencia, un físico, un químico, un biólogo, ¿no? Sino más bien someter a crítica, a cuestionamiento, pues lo que nos está planteando. De esa manera podemos avanzar en ciencias. ¿Cómo pasó pues con la teoría de Albert Einstein, con la teoría de la relatividad? Por lo tanto, sí es científica. Como también lo es científica la teoría de la evolución, que también ha sido refutada muchas veces, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? En los años 60, pues un grupo de científicos busca cuestionar esta tesis evolucionista que todas las especies cambian, se desarrollan, ¿no? Porque dice que habían encontrado efectivamente en Madagascar un pez llamado colecanto, que decían pues que este pez no ha cambiado, pues efectivamente, ¿no? No había cambiado. En museos, en centros paleontológicos se habían encontrado restos fósiles de este pez. Claro, y entonces los investigadores evolucionistas fueron a Madagascar a observar qué es lo que pasaba. Bueno, y efectivamente, pues, ¿no?
no bueno, se encontró este pez, pues, ¿no? Como otras especies también que en otros lados estaban extintas. Pero ¿qué había ocurrido? Pues Madagascar, pues tú sabes que es una isla que se ha separado de África hace millones de años, pues, y no ha tenido grandes cambios geológicos ni climáticos, pues, durante ese tiempo. Así que muchas especies que en el continente se han extinguido, pues, en esta isla se mantienen. Por eso decía, pues, Karl Popper, ¿no? Gracias a ese tipo de refutación, los evolucionistas han podido, por ejemplo, explicar que en ese lugar no ha habido cambios graduales ni fuertes como se ha dado en otros continentes, debido pues a las condiciones climáticas, geológicas, del ecosistema, ¿no? que encontramos en Madagascar. Claro, eso indica pues que la teoría de la evolución puede ampliarse también. Claro, ¿no? Puede explicar mejor, por ejemplo, ciertos acontecimientos como el que se ha presentado, ¿no? De estos peces, ¿no? o especies, pues, que a pesar de los millones de años, siguen manteniendo ciertas características similares. Claro, porque para qué evolución tiene que ver, pues, además, adaptación. Claro, ¿no? Las especies evolucionan porque se adaptan a nuevos climas, ¿no? Nuevos ambientes geológicos, nuevas condiciones de existencia. Claro, pero si estas condiciones no cambian mucho, ¿no? Durante mucho tiempo, pues no hay necesidad de hacer los cambios. Muy bien. Entonces la teoría de evolución es también una teoría científica. Ahora, entonces, ¿la ciencia avanza o no avanza? Es otra pregunta que le podemos hacer a Karl Popper. Bueno, y él dice, sí, pues efectivamente, podemos hablar de que la ciencia progresa, pero no progresa como una acumulación, pues, de información, ¿no? Como pensaban los neopositivistas, ¿no? Es como, por ejemplo, yo quiero progresar en el conocimiento científico, así me compro tomos y tomos y tomos de libros de física, matemática, química, biología, genética, entonces tengo tanta información, entonces he progresado. Para Popper es en ese sentido, pues, del progreso. Para el sentido del progreso, bien, tiene que ver entonces o, en primer lugar, plantearse un problema o una conjetura. Claro. Eh, Luego, esta tiene que ser probada si efectivamente es cierta o no lo es. Tiene que ser sometida a falsación. Bien, de tal manera que al parecer, pues, un nuevo problema, o sea, este problema otra vez se plantea una teoría para buscar responder al problema, se le busca refutar y así nosotros avanzamos. Avanzamos entre conjeturas y refutaciones. Es el modo en el cual progresa o se desarrolla la ciencia. Claro. La ciencia entonces no se desarrolla por acumulación, sino porque estamos en este proceso de conjeturas y refutaciones. Muy bien. Claro, algo que él también critica de los neopositivistas es esta idea de la mente como una tabula rasa, ¿no? Claro, hay el presupuesto de que el hombre de ciencia cuando investiga algo es completamente objetivo, ¿no? Algo así como que lo que está investigando es, pues, se va a expresar en su mente como si fuese una imagen, una representación, ¿no? Una huella, ¿no? Que va quedando. Bien, y por lo tanto eso está ajeno a todo contexto político, social, económico, etcétera. Cosa que rechazas, ¿no? Karl Popper, porque dice, los hombres de ciencia, así como todos los seres humanos, tenemos una formación, ¿no? Tenemos lecturas, tenemos una ideología, tenemos ciertos criterios políticos y sociales. O sea, nuestra mente realmente no está vacía cuando investigamos, sino nuestra mente está llena de ideas. Claro, ideas pues que sirven muchas de estas como conjeturas, como hipótesis, como tesis, que tienen que ser, en la medida de la investigación, pueden ser refutadas o pueden ser aceptadas, ¿no? O pueden ser reforzadas. Muy bien, entonces eso es lo que nos plantea pues este gran pensador austriaco Karl Popper. Muy bien, ahora, entonces, Karl Popper nos habla entonces de una epistemología
donde eh, se nos habla de un aumento de conocimiento, pero solamente el aumento de conocimiento va a ser posible siempre y cuando falseamos. Claro. Bien. Claro. Entonces, por ejemplo, otro concepto que acá toma en cuenta es la verosimilitud. Dice, se basa en la cantidad de consecuencias verdaderas importantes en una teoría. Claro. En la medida que la teoría, pues, tiene mayor fuerza, mayor potencia, ha sido sometida a crítica y evaluación, tiene un mayor, pues, nivel de predictibilidad, o sea, tiene un mayor nivel de confianza. Claro, ¿no? Pero cuando ya la teoría, podemos decir, tiene un menor nivel de confianza o de predictibilidad, entonces, pues, va a carecer de interés y va a ser posiblemente desechados. Así ha pasado, pues, con muchas teorías, pues, que habían habido en las ciencias. Y ha habido otras teorías, pues, que se han superpuesto, que son más interesantes, que son, pues, más útiles, ¿no? Para el avance del desarrollo del conocimiento técnico-científico. Y además, como dice acá, ¿no? Una teoría con mayor contenido predictivo tiene una mayor posibilidad de ser falseada. Claro, o sea, si tiene mayor poder predictivo, no significaría, pues, que la vamos nosotros a aceptar, ¿no? De manera incólume, tal y como se nos propone, sino, pues, va a ser siempre constantemente objeto de falsación, de cuestionamiento, ¿no? De crítica, ¿no? Porque así avanzan las ciencias, ¿no? En la ciencia no se avanza, pues, diciendo una afirmación constantemente sobre algo, ¿no? Como pasa muchas veces en los países subdesarrollados, que leemos libros, revistas científicas, y al leerlas, pues, las aceptamos como si fuesen verdades absolutas, verdades eternas, inmutables, ¿no? Tú sabes que la ciencia siempre está avanzando, siempre se está desarrollando, siempre está cambiando. Pero, ¿cómo se da un mejor desarrollo? A partir de la refutación, de la crítica, de la problematización. Bueno, ahora, algo que también cuestionaban mucho los neopositivistas es el tema de la metafísica, ¿no? Hablar de metafísica es hablar, por ejemplo, de teorías como la de Hegel, la de Platón, ¿no? Que nos hablan, por ejemplo, en Platón del mundo de las ideas, de que las almas habitaban en el mundo de las ideas, que nuestra alma está llena de ideas, claro. O la teoría, pues, de Hegel, ¿no? De que toda la realidad se puede explicar por medio de una razón dialéctica, ¿no? Que existe como una especie de de razón universal que domina todo, que lo controla todo. Si nosotros lo entendemos, podemos comprender plenamente la realidad. Bueno, eso es metafísica, porque estamos hablando de algo que está más allá de lo que puede ser observable, comprobable, ¿no? En el mundo natural o físico. Bien, si bien para Karl Popper, efectivamente, eso no es ciencia, pero tampoco se le puede desechar, ¿no? Porque para Popper eso sirve como, por lo menos, hipótesis, como teorías, como tesis, ¿no? Que a partir de la investigación pueden ser refutadas, como ha pasado justamente en la historia de la filosofía y las ciencias, ¿no? Por eso no dice acá, dice, claro, las teorías metafísicas son irrefutables, no están sujetas a falsación, claro, al ser metafísicas, no están sujetas a este criterio que es usado especialmente para las ciencias. ¿Cómo podemos seguir las teorías metafísicas verdaderas de las falsas? Es posible el examen crítico de las teorías filosóficas irrefutables, o sea, las teorías metafísicas, pero él dice, por ejemplo, el asunto no es que mandemos a quemar los libros de metafísica, como más o menos proponían los neopositivistas, sino el asunto más bien es ver qué es objeto de estudio científico y que puede ser objeto de investigación y de refutación, quizás. Por ejemplo, ¿no? La teoría de Aristarco, pues en la antigua Grecia, ¿no? Sobre la medición, por ejemplo, de radio, ¿no? Del planeta. O la teoría de Demócrito, ¿no? Que es la teoría atomística, ¿no? Que son teorías que tienen una sustento, una fundamentación metafísica, pero que han sido rescatadas, ¿no? Como ideas o tesis que han sido luego objeto de investigación y de estudio y que han permitido también el desarrollo de la ciencia, ¿no? Como pues la teoría sobre el átomo, ¿no? O la teoría acerca, pues, de la configuración de los planetas. Bueno, entonces hasta ahí con la teoría de Karl Popper. Bueno,
eh, van a ver también otro filósofo de la ciencia, como lo es Thomas Kuhn, que es un filósofo norteamericano. Él lo plantea Thomas Kuhn, que es un filósofo que nace en el año 22 y fallece en 1996. Bueno, él dice, a ver, hay un problema en los neopositivistas y en Karl Popper. ¿Cuál es el problema? Es lo que detectamos. Bueno, para Thomas Kuhn, el problema es que esto solamente trata sobre la lógica de la investigación científica. Claro, ¿no? Esta lógica que se encuentra en las universidades, en los institutos, en los laboratorios de investigación de ciencias, ¿no? Claro. Pero que no toman en cuenta que el hombre de ciencia o el equipo de hombre de ciencia, pues tiene una conciencia histórica, pertenece a una época, pertenece a un contexto, ¿no? Claro. Vamos nosotros en Thomas Kuhn a un filósofo muy preocupado por el tema de la historia de las ciencias. No puedes entender el desarrollo de la ciencia pues sin conocer su historia. No puedes conocerla si solamente te basas nada más en la metodología de la investigación. Bien, y esta historia, como sabemos nosotros, ha cambiado, porque en la historia todo cambia, ¿no? Todo está en constante movimiento y desarrollo. Claro, por eso no podemos nosotros, diría Thomas Kuhn, hablar, por ejemplo, de un único modelo de ciencia, ¿no? Ha habido un modelo de ciencia en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno, ¿no? Y ahora en el mundo contemporáneo. Por eso los conocimientos científicos no son absolutos, inmutables y necesarios, no son conocimientos que van cambiando, modificándose con el tiempo. Eso lo he demostrado por los estudios de historias sobre las ciencias. Por eso que encontramos en Thomas Kuhn a un filósofo de un enfoque historicista, dice acá, ¿no? Quien va a cuestionar, ¿no? A filósofos tan afamados y tan importantes en la investigación científica como Karl Popper. Muy bien. Claro, especialmente en relación al progreso de la ciencia. Bueno, todos dos son libros muy importantes. Este es uno de los más importantes, que es la estructura de las revoluciones científicas. Bien, otro texto también que salió ya en los últimos años es la atención esencial. Bien, vamos a concentrar entonces nuestra atención, especialmente en este texto, la estructura de las revoluciones científicas. Y bueno, ¿qué cosa nos dice acá Thomas Kuhn? Vamos a explicarlo. Él dice, a ver, bien, en cada etapa de la historia ha habido un modelo de ciencia. Esos modelos de ciencia no son otra cosa que sus paradigmas. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Encontramos nosotros en el mundo antiguo el modelo de ciencia planteado por Aristóteles, la ciencia aristotélica. Ese era un paradigma o modelo de ciencia. Bueno, claro, en Aristóteles encontramos, por ejemplo, en su teoría sobre la naturaleza, encontramos ciertas ideas de las regularidades, ¿no? La forma como enfocamos la naturaleza, ¿no? Los animales, las plantas o los hombres, el método que tenemos que usar en la investigación, que tiene que ver con la experiencia y la razón. También el uso de algunas herramientas o instrumentos para poder, pues, investigar la naturaleza, ¿no? Porque las herramientas o instrumentos son extensiones de nuestros sentidos, permiten agudizar nuestros sentidos. Así como en la época moderna, que usamos nosotros microscopios para ver un objeto extremadamente pequeño, o telescopios para ver un objeto que se encuentra muy lejos. ¿No? Muy bien. Entonces, los paradigmas científicos, como el que hubo en la época de Aristóteles, que es la llamada ciencia antigua, permiten describir lo que pasa en el mundo, ¿no? También permiten dar una explicación teórica sobre el mundo, y hasta pueden hacer predicciones, como bien pues había en el mundo antiguo, predicciones sobre algunos fenómenos naturales, por ejemplo, como los eclipses. Claro. Bueno, este paradigma científico siempre tiene una comunidad científica. O sea, son personas que lo sustentan. Son personas que investigan, personas que resuelven problemas, ¿no? Son la ciencia normal, podemos decirse, ¿no? Claro, ¿no? Y la ciencia aristotélica es una ciencia, pues, que podemos decir que ha tenido un florecimiento bastante amplio en tiempo, ¿no? Humano, que es, pues, aproximadamente 2000 años.
su teoría sobre las plantas, sobre los animales, sobre los minerales, sobre el ser humano, ¿no? Su teoría sobre los fenómenos naturales ha tenido bastante arraigo, pues, por una diversidad de hombres de ciencia, griegos, romanos, medievales, claro. Bueno, entonces fue un modelo de ciencia, es un paradigma. Ha tenido una comunidad de personas que lo han apoyado y también lo han desarrollado, ¿sí? Que han observado el mundo basándose en esta teoría, ¿sí? Claro, y ya se han hecho predicciones a partir de esta teoría. Muy bien. Ahora, pero todo modelo de ciencia, pues, no es para Thomas Kuhn, y eso está demostrado en la historia de las ciencias, una verdad absoluta. Los modelos de ciencia cambian con el tiempo. ¿Y cambian cuando qué? Cuando comienzan a haber contradicciones, ¿sí? Cuando comienzan a haber anomalías, ¿sí? Por ejemplo, se decía que la Tierra era plana, ¿sí? Claro, y tú sabes pues que muchos navegantes no salían de las costas de Europa porque no se querían pues caer en un abismo, ¿no? O querían perderse, claro. Pero luego con los viajes que tuvo Colón y sobre todo Magallanes Elcano, se demuestra que la Tierra no puede ser plana, sino debe tener una forma pues esférica, ¿no? Entonces el paradigma, ¿no? De la idea de la Tierra plana comienza a ser cuestionado, ¿no? Claro, y así aparecen también otras anomalías, ¿no? Otros problemas, por ejemplo, la teoría geocéntrica, que la encontramos, por ejemplo, en Ptolomeo, es una teoría antigua, o sería que la Tierra estaba en el centro del universo, y que todos los cuerpos celestes, pues, de alguna manera, ¿no? Eh, la orbitaban. Cosa, pues, que va a ser cuestionada por Copérnico, ¿no? Que va a decir, la Tierra, pues, es un planeta más que está orbitando una estrella, que es el Sol. Claro, ¿no? Y de esa manera plantea, pues, una nueva teoría científica como la teoría heliocéntrica. Entonces, nos estamos encontrando, por ejemplo, históricamente situaciones de anomalías, ¿no? La Tierra no era plana como pensaban los antiguos. La Tierra no es el centro del universo. Bien, esas estrellas que observamos en el cielo no están fijas, sino están también en movimientos. Entonces, todo esto hace una revolución, un cambio de la forma de ver entonces la realidad. Aparece lo que llamaría Thomas Kuhn una ciencia extraordinaria. Es una nueva ciencia, como fue la nueva ciencia de Galileo, de Kepler, de Copérnico, de Newton, de Descartes, quienes buscaban una nueva forma de explicar el mundo, ¿no? Basándose en una nueva percepción de la realidad, ¿no? De escribirla, explicarla y hacer predicciones. Y esto permitió un avance en las ciencias. Muy bien. Entonces, es así como se producen las revoluciones científicas. Es una revolución científica, es pues un cambio de paradigmas. Son episodios de la ciencia en la que se sustituye un paradigma antiguo, el paradigma, pongamos, de la física aristotélica por la física moderna. Bien, por la física de Newton, de Kepler, de Galileo, etc. Puede ser de forma parcial o total, pero un nuevo paradigma completamente distinto. Bien, ¿cómo pasó entonces con este cambio de forma de ver el mundo, ¿no? De la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica, de la teoría de Ptolomeo a la teoría de Copérnico. Tienes otro ejemplo, entonces, de cambio de modelo de ciencia. Pero obviamente este cambio no es inmediato, no es instantáneo, es un cambio, pues, que puede durar muchos años, ¿no? Porque las teorías científicas o los paradigmas o los modelos de ciencia, pues, de una comunidad de personas que lo sostienen. Son personas que trabajan en las universidades, institutos, con mucho prestigio, o que tienen muchos contactos políticos también, son, y que de alguna manera son conservadores con su modelo de ciencia, son. Y pues, generalmente, pues, rechazan nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de ver, pues, la realidad, son. Por eso que estos cambios a veces demoran, por ejemplo, cientos de años, ¿bien? Hasta que ya se acepte esta nueva ciencia, que inicialmente era extraordinaria, y va a pasar pues a ser una ciencia normal.
Bien, dice acá. Los paradigmas dice que son inconmensurables. Bueno, ¿en qué sentido son inconmensurables? Que son abarcadores. Claro, o sea, no hay relaciones de intersección entre el modelo de ciencia antiguo con el modelo de ciencia moderno. No hay relaciones de intersección entre la ciencia aristotélica con la ciencia newtoniana, pongamos, ¿no? Porque pertenecen, dicen pues, a tradiciones diferentes. Claro, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen más casos. Una cosa es el modelo de ciencia antiguo, la teoría geocéntrica de Ptolomeo, claro, y el nuevo paradigma de Copérnico, que nos habla, por ejemplo, que la Tierra es un planeta y está orbitando, en este caso, el Sol, que es el centro. Claro, entonces son dos modelos que no tienen vínculos, que no tienen relación, son dos formas de ver el mundo de manera diferente. Ahora, la pregunta es, ¿hay progreso en la ciencia? Porque esa es una pregunta que se hacen muchos epistemólogos. ¿Podemos hablar de un avance en la ciencia, de un desarrollo del conocimiento científico? O sea, recordemos un poco otras nociones del progreso en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, para los neopositivistas, ese progreso era por acumulación, ¿no? Mientras más experiencias, mientras más información empírica haya, entonces tenemos una mejor concepción del mundo y podemos llegar, quizás de manera utópica, ¿no? A una concepción plena de la realidad, una concepción científica del mundo, a un saber completo del mundo, que esa es la ilusión de muchos hombres de ciencia. Quizás hasta nuestros días. Pero en Karl Popper ya esta concepción cambia. Ya el asunto no es la acumulación, no la mayor cantidad de información, sino del someter a crítica, a evaluación, a falsación, toda teoría, sea natural, psicológica, sociológica, etcétera, tiene que ser sometida a evaluación. Entonces, ahí el criterio fundamental es la crítica, por eso se llama racionalismo crítico. Ahora, pero bajo este nuevo enfoque, ya un poco como que lo muestra que hablar de epistemología es un poco ponerse ajeno a lo que hacen los científicos, ¿no? En el sentido de que no está sumergida en ella, sino que observa que los hombres de ciencia pertenecen a una época, un tiempo, a un contexto, ¿no? Y sus ideas, su forma de pensar está muy vinculada con este contexto, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de progreso? Sí, de acá, ¿no? La investigación histórica nos muestra que la ciencia no es la expresión de desarrollo puramente gradual y acumulativo, como pensarían los neopositivistas, y es una teoría muy clásica en las ciencias, sino la sucesión de cambios traumáticos. Estos cambios son las revoluciones científicas. Realmente lo que hay es una sustitución de paradigmas, un cambio de modelo, una forma nueva de ver el mundo. Si antes tú mirabas el mundo plano y la Tierra el centro, el universo y las estrellas fijas, pues ahora observas el mundo que tiene forma esférica, que tiene movimientos de rotación y traslación, que está orbitando una estrella y que las estrellas se mueven. ¿Te cuenta? Es una nueva forma de ver entonces el mundo, es un nuevo paradigma. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos acá ya, podemos nosotros hacer un pequeño repaso, a ver, aquí en este momento. A ver, recordemos nosotros. Entonces, en esta clase se ha hablado sobre las teorías epistemológicas. Hemos hablado de dos teorías epistemológicas. La del racionalismo crítico, que viene a ser la de Karl Popper, y la de la teoría de los paradigmas o relativismo epistemológico de Madossi de Thomas Kuhn. Recordemos que el racionalismo crítico hace una crítica a la teoría neopositivista, considerando que el criterio para demarcar si es científico o no es científico es la falsación, bien, o el contraejemplo, y que la ciencia avanza por medio de conjeturas o hipótesis y refutaciones. En el campo de la teoría de Thomas Kuhn, también la crítica es a la lógica y la investigación científica, que el asunto es conocer más bien su historia, y la historia nos permite darnos cuenta que hay una evolución, hay un desarrollo de las ciencias, pero como cambio de paradigmas. Que es todo un proceso, ¿no? Un proceso donde se ha formado un paradigma, una ciencia normal, que tiene una comunidad científica
que tiene instrumentos, técnicas, etcétera, pero que sufre anomalías debido pues también al desarrollo de la investigación, ¿no? Aparecen nuevas ideas, nuevas tesis, nuevas propuestas, ¿no? O la realidad, ¿no? Comienza a cuestionar los presupuestos teóricos que teníamos y pues estas anomalías van a provocar una ciencia extraordinaria. Ciencia, que se le llama así porque todavía no es aceptada, pues en la comunidad científica tradicional y conservadora. Hasta que pues en la medida que se investiga, se estudia más, pues encontramos que aparece ya plenamente una nueva ciencia. Entonces se ha producido una revolución científica. Es un cambio de paradigma, un cambio de cómo se hace ciencia. Bueno, una nueva forma de escribir, de explicar y también de predecir, de usar herramientas también tecnológicas en este ámbito. Muy bien, jóvenes, entonces hasta acá nos encontramos con este tema del día de hoy. Muchas gracias, jovencitos, y nos estamos viendo pues hasta una próxima clase del tema de filosofía.